Hola amigos de Contexto, bienvenidos a este nuevo programa en el cual queremos conversar y intercambiar con el economista Henri Ebrard, con el que hace mucho tiempo que no nos juntábamos, sobre varios temas sobre la economía dominicana, pero en particular quisiera que viéramos el tema del presupuesto. Yo sé que Henri es un gran y acucioso investigador sobre el presupuesto, sobre su composición, su financiamiento, y recientemente ya se dio públicamente el monto del presupuesto aprobado en Consejo de Ministros, pero también ya está circulando el borrador que ya no se ha sometido todavía a las cámaras, ¿no? Sí, entró el viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada. Entonces, en sentido general, yo sé que no hay tiempo para tú haber desmenuzado de esa cantidad de documentos que hay dentro, pero vi un comentarista, un amigo, que me dice que hubo en este año, se proyecta para el 2022, una ejecución de 1 billón, aproximadamente 90.000 millones de pesos. 1.090.000, es decir, 1 millón de millones más 90.000 millones de pesos. Pero que el presupuesto está proyectado en 1.045.000, es decir, se va a gastar menos el próximo año. Sí, efectivamente, mira. Primero, gracias por la invitación. Yo creo que desde el COVID no habíamos tenido la oportunidad de volver físicamente acá. Y efectivamente, mira, la ocasión es propicia, ¿no? Porque una pieza tan importante como lo es un proyecto de ley de presupuesto en un momento que es, vamos a decir, sería el primer año después del COVID. Sí. O por lo menos lo que esperamos todos, ¿verdad? Y había grandes interrogantes en cuanto a qué iba a estar contenido o no. Lo que creo que es importante aclarar es que ya se confirmó de que la reforma fiscal y las demás reformas que la acompañaría como parte de este pacto social que se tiene que discutir en el Consejo Económico y Social no está incluido en el presupuesto. O sea que es sin reforma esto. Ese es un presupuesto, bueno, sí y no, o sea, los números no están incluidos, sin embargo, sí, en el informe explicativo ya hace la advertencia que efectivamente va a ser, y lo que uno deduce, que a mitad del año, 2022, se va a tomar en cuenta precisamente lo que sea el alcance de la reforma fiscal para que este incremento de ingresos adicionales se pueda traducir en incremento de una serie de gastos y programas que nos han puesto, porque como muy bien lo dijiste, este presupuesto 2022 empieza a tomar en cuenta dos cosas que difieren con lo que vivimos con el COVID. Uno, los ingresos vuelven a subir por la misma mecánica de crecimiento de la economía. De hecho, se espera un crecimiento, sobre todo un crecimiento de un 5.5%, que no es, sí, que no es lo usual, porque tú recordarás que casi siempre lo que se proyectaba era 5% y punto. Sí. Ahí es 5.5%, que está en línea con las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional o la misma CEPAL, que proyectó recientemente proyecciones, y sobre la base de que la economía cerraría el año 2021 con un crecimiento de un 10%. Y yo diría un 10% apenas, porque es probable que termine un poquito. Un 10% con relación al 2020. No, por supuesto, claro. 2020 la economía cayó un 6.7%, entonces uno pudiera decir que, mira, cualquier desempeño hasta mediocre en el 2021 tuviese producido crecimiento. Ese rebrote se va a ver en casi todas las economías del mundo. Sí. De la caída del parón de 2020 por la pandemia a
diríamos, el reinicio. Algunas economías no cerraron completamente, como la economía china, por ejemplo, que nunca cerró totalmente, aunque sí con muchas restricciones, pero en el caso nuestro fue un cierre total prácticamente. Sí. Ahora, lo que sí se está observando es que la economía dominicana es probablemente una de las economías a nivel, obviamente de la región, pero probablemente a nivel mundial, cuyo rebote ha sido el más violento. O sea, Ya. ha sido mucho más rápido Sí. de lo previsto, mucho más fuerte. Y ahí probablemente hay tres características. Primero, el hecho de que de todas las economías de la región, quizás solamente México depende tanto de la economía de Estados Unidos. Entonces, Centroamérica también. sí, pero tú verás que finalmente, o sea, Centroamérica básicamente tiene dos pequeños motores que dependen de Estados Unidos, que son las remesas y las zonas francas. Sí. Ahora, en el caso de República Dominicana, además tenemos un sector turismo que depende mucho de eso. Y fíjate que la economía de Estados Unidos, hasta la semana antepasada, se había reproyectado con un crecimiento de un 7%. Claro, la OCDE acaba de revisar, eso es importante, ¿eh? La primera vez desde que salimos del COVID que vemos una revisión a la baja de cifras de crecimiento. Que fue que, y eso es una alerta interesante. O sea, no ¿Cuál es, fue la revisión de la OCDE? la OCDE reproyectó de 7 a 6.1 el crecimiento Casi de Estados 1% Unidos completo. para este año. Tomando en cuenta que faltan nada más 4 meses cuando hacen, o sea que lo que están leyendo básicamente es que ya el tema de la inflación está empezando a afectar el comportamiento del consumidor y por ende las mismas características en la oferta ¿Cuánto y está la ahora? demanda. ¿En 3.5 en Estados Unidos? No, yo creo que ya está por encima. Por encima de Sí, 3.5. porque obviamente los precios de la energía se han Ah, disparado. Entonces, además de esto, hay un fenómeno que estamos empezando a ver también en República Dominicana, que es la ruptura en las cadenas de suministro. ¿Ya? Que es interesante porque yo recuerdo cuando la CEPAL hace su primera publicación el año pasado, en abril-mayo, sobre su primer análisis sobre el COVID, y mencionaba en el caso de Latinoamérica 6 puntos que iban a ser las vías de transmisión de los problemas del COVID hacia la región. Y uno de esos puntos era el tema de la cadena de logística. Y esa realidad realmente en el 2020 afectó muy poco. Y es ahora que estamos empezando a ver eso porque efectivamente vemos como el arranque de muchas economías ha tenido dificultades, empezando por una realidad. Se calcula que a nivel de las pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de las empresas de los mercados occidentales, se fueron entre un 10 y un 20% de las empresas. Desaparecieron. Dios. Entonces, obviamente, reabre la economía. Hay una demanda que es más vigorosa de lo que se pensaba, porque se metió mucho dinero en la economía. Y yo sé que mis amigos del Banco Central, al igual que probablemente los otros amigos de otros bancos centrales, Claro. no quieren, o sea, no quieren... pero era necesario. no, o sea, pero mire, Sin eso- hicieron lo que había que hacer, punto. Ahora, exacto. Eso fue una política anticíclica lo que claro, hicieron. ahora, pensar que esto tarde o temprano no va a tener un daño colateral, un costo, bueno, obviamente eso tiene un Sí, el costo. costo de la inflación. Y el costo es la inflación. Y de cierto modo, y es terrible. Pero eso te digo, una inflación moderada. sí, era moderada, pero... Moderada dentro del estímulo monetario. No, claro, porque inclusive el estímulo monetario que tuvimos en la República Dominicana fue el tercer de mayor intensidad en la región, lo cual probablemente explica la intensidad del rebote económico y eso que no tuvimos la recuperación completa del turismo. O sea, al turismo le falta recuperar la mitad todavía. O sea, aún sin esta recuperación,
del turismo. Ha habido un rebrote muy fuerte aquí O en sea, la construcción, completamente. las remesas. Que ahora tú ves que yo, mi única preocupación, o sea, el único riesgo que yo veo a la proyección del presupuesto 2022, ese es el tema de la inflación, o sea, o las consecuencias de la inflación, porque tú hablaste del sector de la construcción, no tengo toda evidencia matemática, pero también, mira, el economista tiene que ser un poquito psicólogo, filósofo, arquitecto, ingeniero, y tú vas en la calle, o yo veo, o sea, en la zona donde yo vivo, yo observo 3 construcciones. Esas 3 construcciones hasta diciembre del año pasado estaban completamente paralizadas. Ya la semana antes de Navidad empezaron a limpiar. Es decir, eso se va a poner bueno. Sí. Y efectivamente, la primera semana de enero ya empezaron los obreros, las maquinarias, y ahí construyendo. O sea, ya el crecimiento viene y efectivamente vimos las cifras del Banco Central, confirmaron eso. ¿Qué estoy observando en las últimas 4 o 5 semanas? Suave. Yo pregunté, yo fui a preguntar al maestro constructor. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo que están frenando? ¿Qué será el crédito? No, el costo de los materiales. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una construcción, generalmente, la construcción tiene un costo que está ya calculado. Sí. Sobre la base de este costo calculado con el precio de los insumos, tú estás haciendo ya una buena venta. Muchos de los apartamentos se están vendiendo base a plano, lo cual te permite pues, financiar. Y resulta que los incrementos que se han observado en la mayoría de los materiales de construcción hacen que si tú sigues construyendo este precio, pues tú vas a terminar el edificio a tiempo y al final de la jornada vas a sacar la cuenta, no te ganaste absolutamente nada. Por lo que están frenando, esperando pues ver que haya un retroceso en los precios. Esto puede estar afectando la perspectiva de crecimiento porque es un sector que tiene un efecto muy multiplicador. Lo mismo está pasando con los bienes de consumo masivo, especialmente los alimentos. Hay una situación muy delicada. Ahí sí. Cuando tú ves que un contenedor que te costaba $5,000, $6,000 de China a República Dominicana, ahora te está costando $21,000, entre 17 y $21,000. Entonces, 400% más. Ya se está anticipando de que para Navidad hay una serie de productos que tradicionalmente venían de China que no vamos a tener. O porque están muy atrasados, porque además del problema del costo, hay un problema de atrasos. Hay muchos atrasos en los puertos en China. Pero eso tiene dos explicaciones. Porque no es que hay menos contenedores, es que hay una acumulación gigantesca de contenedores en Estados Unidos. Sí. Se han acumulado decenas de miles de contenedores en los puertos norteamericanos, sobre todo en la costa oeste. Sí. Y además con las restricciones de China para seguir controlando la pandemia, son controles muy estrictos. Así es. Entonces el tiempo que toma en embarcar a una mercancía cualquiera o una exportación ya acordada es mucho mayor. Yo tengo amigos que conozco que son importadores y me dicen, no, es que el problema es que yo no encuentro cómo traer, no hay ni barcos ni contenedores. Por eso que la gente paga, ¿y cómo se sienten estar pagando $21,000? Y me dicen, feliz. Yo sé, ¿cómo que feliz? Sí, feliz porque entonces tenemos un contenedor. Sí. Y esa es una situación que, ahora, a corto plazo complica mucho la vida. Mucha gente complica especialmente la vida del consumidor porque es el que termina pagando este sobrecosto, aunque hay que decir que frente a esos incrementos hay muchas empresas que todavía no han querido o no han podido traspasar completamente el impacto. Sí, porque uno puede pensar que la inflación
podría estar explicada fundamentalmente por los paquetes de estímulo, Sí. es decir, por la parte monetaria, pero no, hay muchos otros elementos, Sí. incremento de las materias primas, incremento de los Sí, transportes, hay una combinación el de todo. petróleo Sí. que está ya en $80, creo. Mira, sí, y ahorita que estamos hablando, yo estaba chequeando, en el día de hoy está subiendo $3 en el El mercado de Nueva petróleo. York. En Nueva York que está en $78. Eso está pintando bastante feo, bastante complicado. Ahora, esto abre una ventana de oportunidad fantástica para la República Dominicana. ¿Por qué? Es que los competidores de República Dominicana en el mercado de Estados Unidos que están en Asia están ahora con un grave problema de competitividad frente a República Dominicana por los fletes. Hoy en día, por la distancia, los fletes, la capacidad de respuesta, la República Dominicana hoy se ve muy beneficiada por esta situación, porque los fletes a nivel regional no han subido en la misma proporción que en las rutas desde Asia hacia Estados Unidos, No, y además, o hacia Europa. Que además también. hay una política de Estado, ya eso dentro del marco de la confrontación entre China y los Estados Sí. Unidos, que comenzó con Trump, pero se está manteniendo con este gobierno demócrata del presidente Biden, y es lo que se llama el nearshoring, es decir, traer la producción, la que por razones de costo de mano de obra estaba en Asia, fundamentalmente en China, traerla digamos, a suplidores más cercanos. En el caso el Caribe, México, Centroamérica. Y ahí tenemos, efectivamente, como país, tenemos una magnífica oportunidad. Bueno, ya se ha visto, o sea, el primer sector que se ha recuperado de la crisis y no se esperaba Zona que fuera tan franca. rápido son la zona franca. Ya, Julio, el mes de agosto del año pasado fue el primer mes donde ya estábamos superando el mes de agosto Del año del 2019. año anterior. O sea, que ya en el 2020, ya en agosto, estaba de nuevo creciendo, pero a un punto tal que tú tomas después de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta el mes de julio de este año, prácticamente 12 meses consecutivos, han sido los mejores meses calendarios de toda la historia de Zona Franca. O sea, el mejor mes de noviembre fue noviembre de 2020, el mejor mes de diciembre fue diciembre de 2020. Y así, o sea, Dentro de la pandemia todavía. dentro de la pandemia, que inclusive ahora la única preocupación que probablemente tiene el sector es que esas complicaciones, ¿no?, de suministro pueden estar afectando una parte de tu... Pero como la gente ha ido y ahí tú tienes empresas globales que están instaladas aquí, entonces tienen esta flexibilidad de lo que ya tú no puedes conseguir o ir a buscar en Asia. Bueno, ya de nuevo tú estás pensando en Estados Unidos, tú estás pensando en Brasil, tú estás en una zona donde es rápido poder manejarse. Sí. Y República Dominicana se está consolidando, se está perfilando como el gran ganador después del COVID en este reacomodo del comercio mundial. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con Henry Ebrard. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Henry Ebrard sobre temas de economía en general, estamos hablando. Comenzamos a querer centrarnos en el presupuesto, pero derivamos debido a las implicaciones que tiene la situación de la economía mundial y la situación de los que se asume para crecimiento de la economía dominicana este año 2021, pero sobre todo en el año 2022. Sí. Que el tradicional 5% de supuestos macroeconómicos del presupuesto ahora
se sube un poco a 5.5. 5.5, sí, efectivamente. Entonces, ¿Qué proyecciones hay para el turismo el año que viene? no, que ya prácticamente ¿Estará tuve, mira, un buen indicador que te muestra el tema del turismo, que tuve que dentro de las proyecciones de ingreso hay un ingreso que es el impuesto a la salida de pasajeros Sí. por aeropuertos y puertos. Se prevé un crecimiento de un 64% el año que viene. Prácticamente, mira, yo creo que en algún momento del año que viene ya vamos a estar empatando con el nivel del 2019 y Es decir, quizás, serían como unos 7 millones de turistas? sí, y quizás del nivel del 2018? Porque, ¿qué pasa? Mira, obviamente, pues, compararse con el 2020 no tiene sentido. No. Tuvimos abril, mayo, junio con 0. Y después un poquito más que 0. Pero no es el que... No mucho. No mucho. Entonces, obviamente ahora, aunque te llegan una pareja de turistas, porcentualmente es un tremendo... Y nos han llegado muchas parejas, muchas familias, mucha gente, especialmente de las Américas. O sea, la verdad que probablemente uno de los impactos, ¿no?, a plazo es que sí, hay algunas cosas que van a cambiar del turismo, ¿no? De hecho, a mí me impresionó, tuve la oportunidad el mes pasado de tomar unos días en la zona turística, de ver cómo se han reinventado. Yo recuerdo cuando empezó el COVID, ya hay gente que te decía, mira, es un golpe fatal para la República Dominicana porque el todo incluido va a desaparecer. ¿Por qué tiene que desaparecer el todo incluido? Porque Se ha reinventado por completo. La misma forma de manejar los buffets. Inclusive yo creo que ahora los buffets son mucho más rentable, amigable y sostenible que antes, porque como ya la gente ya no puede ir a servirse directamente, sino que lo hace a través del plexiglas y te lo sirven, pues hace que hay menos desperdicio, porque había mucho desperdicio sí. en los buffets. Faltaba hasta el mes de agosto. El mes de agosto fue bastante bueno. La caída fue apenas 10% versus agosto del 2019. ¿Qué pasa? Que julio, agosto 2019 no fueron meses muy buenos, porque la gente se ha olvidado de que en el 2019 el sector turismo había sufrido una crisis fuerte, una crisis reputacional Sí. con el mercado de Estados Unidos. Sí, sí. Con los descensos que hubo. En julio, agosto del 2019 habíamos perdido casi el 40% del mercado de Estados Unidos. Era un golpe muy duro. Estamos hablando de 200,000, te estaban llegando 140,000 nada más. Entonces, obviamente, al recibir 130,000, yo creo que en agosto, estuvo muy cerca de la cifra. Realmente nos falta volver al nivel del 2018. Pero de cualquier modo, vemos que ya todos los mercados cercanos, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, tuvieron datos muy positivos. De ingreso aquí. Sí. España y Francia casi ya recuperado. De los mercados grandes faltaban 2. De los más grandes faltaban 2. Canadá, que estaba completamente cerrado, y Rusia. Que entre esos 2 mercados, tú estás sumando en base anual más de 1 millón de turistas. Y Rusia se abrió. Y en base anualizada, si teníamos 50,000, era mucho. La buena noticia que ya a partir de agosto y septiembre, esos 2 mercados han vuelto a abrir. Y todo deja indicar de que vamos a tener probablemente un invierno, que además son temporadas muy fuertes para tanto Rusia como Canadá, porque es el frío de ellos. Deberíamos de tener, yo creo que un invierno muy bueno para el turismo, a un punto tal que esta buena noticia va a tener probablemente, como a veces en economía, ¿no? Son monedas de doble cara o cruz, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Que esta demanda adicional que vamos a tener de turistas, que quizás no haya sido tan anticipada, va a ser una demanda extraordinaria de productos del campo,
locales, sí. Que eso va a presionar un poquito los precios también durante el primer semestre. O sea que parece que todo el primer semestre vamos a estar, te hablo del 2022, vamos a seguir con esas presiones inflacionarias. Se espera que ya para la segunda mitad deberán de flexibilizarse un poquito los precios de las materias primas, los precios de los alimentos, porque hasta el momento siguen subiendo. Los que no han reiniciado de forma normal, más o menos, son los cruceros. Bueno, mira, la buena noticia es que ya los primeros cruceros empezaron a entrar en Puerto Plata, que ya se ha convertido en el primer puerto, sí. Y La Romana, que ahora es el segundo. Sí. Y ya en agosto tuvimos las primeras visitas y se proyecta un invierno casi normal. O sea que la verdad que la recuperación ha sido tal que tú sabes lo peor que le pueda pasar a la economía dominicana. Es de Un pensar crecimiento muy alto. Y de pensar que como ya tenemos crecimiento de todo Una eso demanda altísima. y que podamos hacer el ahorro de todas las reformas que están pendientes, que se han anunciado. De hecho, yo estoy viendo con cierto asombro, ¿no? Ya vos que van en ese sentido, que mire, o hasta que van a soplar al oído del presidente, quiero decir, pero mira, presidente, hay un riesgo político, siempre un costo político asociado a las reformas, lo cual es cierto. Y que mire, que ya la economía va bien, miren las recaudaciones, estamos recaudando mucho, ¿para qué usted se va a meter con una reforma? Ese es el peor error que pudiéramos cometer. Yo creo que la misma gente que nos decía, no se puede hacer reforma porque la economía no se ha recuperado, casualmente son los mismos ahora que te dicen que no hay que hacer reforma porque ya la economía está bien. Mira, la economía necesita, como hace 30 años atrás, yo creo que es el momento para hacerlo. Y qué bien, oye, y qué bien que la economía se está recuperando porque va a ser un poquito más fácil llevar a cabo todas esas reformas que están pendientes y ojalá pues no caer en esta tremenda tentación. Creo que será un error histórico, no aprovechar el momento sí. para hacer, y no estoy hablando solamente de la reforma fiscal, o sea, todas esas reformas que son necesarias. Todos sabemos que la seguridad social necesita ser reformada. Totalmente. Porque en un sistema y ahí sin entrar en la discusión del 30, que a mí me parece un disparate de esto, la única pregunta que nos debemos hacer con el sistema de pensión, la única es, ¿cómo vamos a hacer que el sistema de pensión pueda generar pensiones dignas a la gente? Ese es el único objetivo de tener un sistema de pensión. No, y el sistema de salud también. Y después tenemos que ver el sistema de salud, que lo vimos con el COVID. Y ahí necesitamos implementar lo que nunca se había hecho, esta red de centros de asistencia primaria. Eso es el momento para hacerlo. Y para terminar en la seguridad social, el seguro de desempleo. Oye, mira, el COVID nos ha mostrado que en ausencia de seguro de desempleo hubo que salir a la carrera a inventarse un fase 1, un fase 2, para ti, quédate en casa, que de haber tenido un seguro de desempleo ya hubiésemos tenido desde ahora una respuesta institucional. Yo sé que es muy fácil. Yo creo que tú tienes razón, es decir, las reformas institucionales son fundamentales, pero el problema es cuál reforma. Hay mucha resistencia a que esas reformas sean realmente en el sentido en que beneficia a la ciudadanía. Tú pusiste el caso de la seguridad social. ¿Cuál reforma de la seguridad social? Porque si es para que las ARS y las AFP ganen más dinero, pues mejor no hagamos nada. Hay que pensar, eso es lo que tú dices, ¿cuál sistema de pensiones vamos a tener? Un sistema de pensiones insistiendo en la capitalización individual, que no es más que un ahorro forzado de la población, o un sistema que pueda combinar pilares de reparto, pilares solidarios, pilares de capitalización, etcétera, que sea, como tú dices, pensiones dignas que pueda ofertar. Y en el sistema sanitario es igual. Sin olvidar el tema salarial, mira. Y el salario también. Porque Julio... Son muy bajos los salarios. Y los precios son muy altos. Y los precios son muy altos. Y, mire, y no hay sistema de ajuste. No. Y mira,
Y por más que se haya hecho el ajuste recientemente, ¿no? En el mes de julio, al salario mínimo del sector privado no sectorizado, este ajuste que en promedio no fue de un 24, fue de un 15.7%. O sea, no lo digo yo, lo dice la misma Seguridad Social. O sea, la tesorería de la Seguridad Social te calcula cuál es el promedio Claro, de los 3 salarios. claro. Tú comparas el nuevo con el viejo, es 15.7. O sea que el incremento promedio fue 15.7. Quizás nadie recibió 15.7. Hay unos que recibieron mucho más, otros que no recibieron nada. Porque, exacto, bueno, es la media. ahora, este 15.7 hace que el salario promedio, el promedio de los salarios mínimos está en 15.600 pesos. 15.600. Esto te compra apenas el 70%, ni siquiera el 70% No, de la de la canasta canasta básica del del sector quintil 1. Uno, exacto. O sea, que es el 20%. Vamos a- Y esto es un reto formidable que tenemos como economía y como sociedad, Sí es, porque así eso es. no es sostenible. O sea, Sí, esto no es sostenible. Vamos a hacer una pausa y volvemos con este mismo tema. Bien, amigos, continuamos esta conversación interesantísima con Henry Ebrard sobre temas de economía, presupuesto, etcétera. Mira, Henry, tú has traído un tema interesantísimo sobre el promedio del salario mínimo, porque aquí tenemos 17 o 14, yo no sé cuántos son, salarios mínimos, que al final tú no sabes cuánto es. El que esté hablando te dice, no, son 21.000 pesos, pero eso no es la mayoría. Si hay muchísimos salarios mínimos de 10.900 pesos, Y ahí estamos en el sector privado, o sea, el sector público es 10.000. de 10.000 pesos, que no se ha ajustado. Que hubo un ajuste importante hace 2 o 3 años atrás. 2 o 3 años, pero en esta administración no se ha ajustado el salario No, mínimo. que, Creo que lo de la policía y sí, lo algunos que se ha sectores. hecho y lo que está previsto es continuar con eso, ¿no? En el 2022 son ajustes sectorizados, Sí. Sin tocar, que probablemente en algún momento, quizás con la reforma fiscal, Pero pienso que tú con la me has reforma dado un fiscal dato habrá muy espacio, importante, ¿no? y es Para que subir el promedio, según la tesorería, es de 600. 15.600 pesos. Ese es un salario demasiado bajo. En una economía en la cual las deficiencias de servicios y el problema de los precios es muy alto. Como tú dices, 15.600 pesos no es, yo creo que ni el 50% de la canasta básica calculada por la encuesta nacional de... Sí, compra hoy en día el 66, la canasta, 60. la canasta está en 23.000 pesos para los más pobres. Y O sea, el 20% y el más pobre. promedio del salario mínimo entonces es 15.600. Ese es un tema que hay que abordar urgente. Es decir, el concepto del salario mínimo, los niveles de ajuste del salario mínimo y un mecanismo automático que no sea una crisis. Yo me acuerdo cuando la gasolina, cada vez que se aumentaban los precios de la gasolina, era una crisis nacional. Que se hizo una solución, buena o mala, pero una solución automática. Entonces, hay que hacer lo mismo con el salario, porque es el precio más importante de cualquier economía. Yo te comentaba, y escúchame que me extiendo un poco, un artículo que leí ayer, que me lo mandaron unos amigos, porque salió en el listín del domingo, que no es impreso, sino es... El virtual, sí, el digital. digital, del ex gobernador del Banco Central, José Eloy Malcún, que me pareció excelente. Primero, es muy cortito. Se llama Economía 8, Instituciones 2. Y él le da un puntaje al desempeño del país en términos de reformas institucionales y en términos de reformas, en términos de evolución de la economía. Él dice, esta es una economía que crece sola, crece prácticamente por ósmosis. Sin embargo, las reformas que son fundamentales para que ese crecimiento
llegue a la población, Es que es el tema. se hagan. Entonces esas reformas hay que hacerlas. Mira, cuando el presidente Luis Abinader presentó hace 3 meses atrás en la UAS una actividad, Sí. el tema del pacto social, él mencionó que el objetivo nunca jamás podía ser o debía ser volver a la economía de antes del COVID, porque precisamente crecía, pero este crecimiento no llegaba. No llegaba a la a la población. gente. Y de cierto modo era un crecimiento quizás con algunas características tóxicas, ¿no? Que para crecer así tú necesitabas un nivel de endeudamiento importante, tú no lograbas producir empleos formales en el sector privado. Por ende, cuando él hizo su primer discurso, el presidente de la República, cuando mencionó, perdón, su primer discurso de rendición de cuenta, el 27 de febrero, cuando él ratificó, mira, ya vamos con el tema del pacto, y no habló del pacto fiscal, sino del pacto social, él dijo que además de la reforma fiscal, de la reforma institucional y de la reforma a la seguridad social, hacía falta una reforma al tema laboral, salarial, Sí. para poder recomponer. Y ahí yo creo que por eso es tan importante no perder el ímpetu, no perder de vista que para poder crecer más y mejor, o sea, un crecimiento más incluyente, necesitamos esas reformas, y esas reformas quizás nos van a permitir resolver esos temas. Por ejemplo, cuando se está contemplando dentro de la reforma fiscal algo que me parece correcto, y me vendría muy mal ahora estar en contra de eso, si durante años hemos peleado para lograr este concepto, que es que para incrementar los ingresos vamos a tener que empezar a bajar las tasas de algunos impuestos. La tasa del impuesto a la renta a las empresas ya es muy alto en el país. Estamos con una tasa de un 27%. Lo que yo no entiendo, ¿por qué tenemos que tener una tasa única? No, Tenemos ahí que tener voy. una tasa progresiva. Pero es que a eso voy. Tenemos, Algunas más altas a veces. probablemente, Tiene que haber un impuesto de solidaridad a la fortuna, tiene que haber es que es ahí donde tiene que haber, como lo dijo el presidente, una combinación de aumento de algunos impuestos, baja de otros impuestos, reducción, el ITEVIS. eliminación. Mira, para mí los dos candidatos principales a la rebaja de la tasa impositiva, uno es el ITEVIS, del 18 al 15, el 16. No, y puede ser un ITEVIS diferenciado también. Y ahí un ITEVIS diferenciado para la parte que se vaya Claro. a ampliar. La base. Y del otro lado el impuesto a la renta, pero a las compañías. Claro. Lo correcto en un sistema bien pensado es que la tasa de las empresas sea inferior a la tasa máxima que se cobra a las personas, como lo tiene Chile, por ejemplo. Aquí lo tenemos al revés. La tasa máxima de las personas es 25, el rango más alto, y la tasa de las empresas es 27. Ahí en el caso de las empresas, yo creo que tenemos que considerar dos cosas. Hay dos mundos, para simplificarlo, ¿no? Sí. Están las grandes empresas, los grandes contribuyentes, este club selecto, del cual depende en gran parte la recaudación de hoy. A este es difícil meter inmediatamente una reducción de la tasa. Esta reducción tendrá que ser paulatina, pero que se cumpla. Y que a cambio de esta reducción de tasa, si mañana tú le dices a las grandes compañías, el norte es bajarte del 27 al 20 en los próximos 10 años. A cambio de esto, tú tienes que pedir y conseguir una mejora en la parte laboral y salarial. Porque si no, entonces tú estás regalando algo a cambio de nada. Y eso tampoco tiene que ser así. Las pequeñas empresas, antes del COVID ya tenían un problema altísimo de informalidad en el sector privado. Esta informalidad se ha disparado aún más con el COVID. Tenemos en el sector privado más del 60%
del empleo es informal en el sector privado. Según yo investigué la semana pasada, porque hice un artículo que tenía que citarlo, el Banco Central dice que es 51.5. Contando sector público y la informalidad estricta. Ahora, la informalidad total está en 58%, pero te incluye al sector público, que el sector público por definición es formal. Claro. Si tú sacas al sector público los 600.000 empleados más o menos, entonces tú tienes un sector formal, el sector privado, que apenas representa 1.300.000, 1.400.000 empleos. Creo que Entonces, está en la tesorería. Entonces, imagínate, estamos hablando, sí, la tesorería, casi ya la TCS 1.800.000. superó los 2 millones ya, con la lectura de agosto. Entonces, tú tienes como 1.400.000 en el sector privado, 600 en el sector público. Entonces, ¿tú crees realmente que con toda la debilidad saliendo del COVID, que la gente que cayó en la informalidad o que siempre estuvo en la informalidad se va a formalizar con una tasa de un 27%? Nunca jamás. Entonces hay que pensar, acomodar esas cosas, porque en la medida en la cual vamos a tener mayor formalidad, mayor cumplimiento con el tema de la evasión y todo eso, que hay un espacio muy grande, entonces las recaudaciones van a crecer por este lado, y al tener tasas más bajas, entonces vamos a crear una dinámica mucho más positivas. Y si el Estado identifica algunos activos y que los vende, pero no como siempre se han vendido, escondido en un salón, un grupo con un gobierno, no, sino de manera transparente a través de la bolsa de valores, ahí todo cambia. Porque entonces, si Julio Ortega quiere ser, al igual que yo, accionista de Punta Catalina, yo creo que Julio Ortega quiere que sea su decisión, que no sea otra persona que ha decidido, pero Julio Ortega, usted quiere ser accionista, pues sabe que usted no va a poder ser accionista porque a usted no se le va a vender nada, porque usted no va a tener esta posibilidad. Eso será una manera de tener un capitalismo más distribuido, más popular, y eso permitiría entonces bajar los niveles de la deuda. Enrique, vamos a necesitar otro programa para seguir conversando sobre estos temas, algunos complejos, otros bastante sencillos, diríamos, en su solución. Pero será en otra ocasión porque el tiempo se nos terminó. Así es. Y te agradezco muchísimo de haber venido y te reitero, me gustaría que siguiéramos conversando sobre esos temas de las reformas, de la economía, de el presupuesto en otro programa. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación.